La noche del 22 de agosto de 1968, en la casa de campo donde vivía la familia de Felice, sonó de repente el timbre. Francesco, el padre, carpintero, miró la hora, las 2 de la madrugada. ¿Quién podía ser? Resultaba tan extraño que su mujer, María, le sugirió asomarse por la ventana en lugar de abrir la puerta. Cuando el hombre lo hizo, se sorprendió más aún. Era un niño. Y le dijo algo que nadie debería decir jamás, sobre todo con 6 años: ábreme, porque tengo sueño y a mi papá enfermo en la cama. Después me acompañas a casa, porque mi madre y mi tío están muertos en el coche. Arrancaba así la pesadilla de Natalino Mele, que hoy tiene 64. Y la de una nación entera. Aunque Italia solo descubriría muchos años después, y casi por azar, que aquel delito inauguraba la casa del primer asesino serial de parejas de su historia. La pagarán. Esto que le han hecho a mi familia, lo pagarán. En esta vida o en la otra. La mayoría de los investigadores y criminólogos de Salón creen que la oleada de asesinatos del monstruo de Florencia comenzó con los asesinatos en agosto de 1968 de Barbara Loxi, esposa y ama de casa de 32 años, y de su amante de 29, Antonio Lobianco. Fueron asesinados a tiros en un coche mientras el hijo pequeño de Loxi dormía en el asiento trasero. En 1970, el esposo de Loxi, Stefano Mele, fue condenado por los asesinatos, pero fue liberado varios años después cuando las pruebas de su caso coincidieron con las de nuevos asesinatos similares cometidos mientras Mele estaba en prisión. Loxi, la primera mujer asesinada, se le pintó como una prostituta. La mirada social se fijó en sus múltiples amantes, en lugar de ver a una chiquilla catapultada de un pueblo de Cerdeña a un contexto más industrial, con un marido problemático y 20 años mayor, en una situación de pobreza extrema. Después de Bárbara Loxi y Antonio Lobianco, vinieron 7 homicidios más, siempre iguales, los ocupantes de un coche, apartados entre intimidad y amoríos. Misma zona, e idénticas víctimas, dinámica, pistola, proyectiles. El terror real duró 2 décadas, hasta el último asesinato doble, en 1985, Jean-Michel Craveichvili y Nadine Mauriot. Se prolongó, sin embargo, mucho más, porque dejó secuelas en demasiadas familias y en la psique de la población. Algo así como el caso del hijo de Sam, que mataba parejas en la Nueva York de los 70, o el Alcácer de Italia. Morían jóvenes, en busca de libertad y amor. Y, con ellos, se marchó la sensación de estar a salvo. La tragedia sacudió a la investigación criminal, la imagen de la bella e instruida Toscana, el periodismo, el código penal o las reflexiones y costumbres sexuales de cualquier hogar. Nunca apareció, sin embargo, un culpable definitivo. De ahí que aún se le conozca por el único apodo capaz de resumir tanto horror, el monstruo de Florencia. Como la miniserie sobre aquel suceso todavía irresuelto. Hasta entonces, la Camporella, como se conocía localmente a los romances en un coche, suponía la única vía hacia la pasión lejos de miradas y vetos de los padres. Pero el monstruo volvió menos conservadoras a las familias, mejor que sus hijos se citaran en casa. Se llegaron a organizar quedadas de muchos vehículos, cada uno a lo suyo, con las ventanillas cubiertas por hojas de periódicos, pero todos juntos, rueda con rueda, para sentirse más seguros. Y Alessandro Sessioni, veterano periodista que cubrió el caso y coautor con Gianluca Monastra del libro Investigación Monstruo de Florencia, aún recuerda el folleto que el Ayuntamiento de Florencia distribuyó en tiendas, estaciones de servicios o paradas de autobuses. Llevaba impresa la frase, «Ojo, chicos». En italiano, y más abajo, por si acaso, en francés, inglés, español y alemán. Horst Meyer y Jens Schuss, liquidados en 1983, única pareja homosexual de entre las 8. Aunque en varios medios hubo pudor de decirlo. Homofobia y patriarcado suponen manchas menos evidentes del caso, tal vez cubiertas por las de sangre. El monstruo de Florencia cuenta la historia de uno de los casos criminales más brutales de la historia italiana y de la cacería que se llevó a cabo para intentar encontrarlo.
Es uno de los asesinos más infames y enigmáticos de la historia italiana, y su caso sigue siendo uno de los grandes misterios de la actualidad. El monstruo de Florencia, nombrado así porque cometió sus crímenes en las zonas cercanas a Florencia, Italia, asesinó a al menos 16 personas, algunos creen que fueron 18 o incluso más, entre 1968 y 1985. El asesino atacaba principalmente a parejas y parecía ser una especie de experto, ya que logró evadir la justicia por varias décadas, por lo que algunos lo comparan con Jack el Destripador, cuya identidad, hasta la fecha, sigue siendo un misterio. Durante los años en los que el monstruo estuvo activo, las autoridades arrestaron e interrogaron a varios sospechosos, pero nadie fue acusado formalmente o juzgado por los crímenes. Lo que se sabe es que el asesino tenía un método claro, cometía sus crímenes en noches sin luna, atacaba a parejas y utilizaba una pistola Beretta y un cuchillo para matar a sus víctimas. Esta es otra historia, que todos nos preguntamos, ¿por qué suceden? Si te gusta nuestro contenido, dale pulgar arriba, suscríbete al canal y comparte, así me ayudas a subir más contenido y si no lo haces, puede ser que seas parte de Gente Malvada.